señora no quiere ni que yo lo visite, que yo no comparta con él. Es que tú nada más le estás creando problemas, que ahorita su prioridad de él debe de ser luchar por su enfermedad. Él tiene un tumor germinal con un grado de metástasis. Yo quiero formar una familia con él. Estoy proponiendo que yo me pueda inseminar, yo me pueda poner un semen de él. Hay tantas mujeres que lo hacen, que se inseminan. Pero no la madre del hijo. Vamos a abrir un lugar a donde las parejas que tienen un hijo pueden ir sin que la gente las andan juzgando. La otra vez que yo llevé a mi niña, me dijo que vio a dos mujeres besándose. No podemos estar poniendo etiquetas y juzgándonos y criticándonos. ¿Y qué hacemos? Las madres normales, ¿qué hacemos, doctora? ¿Qué normal? Si fuera normal. Yo soy anormal. Niña, cállate. Perdóneme, pero la verdad es que yo no puedo admitir esta situación en mi familia. No se permite ese tipo de cosas. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés François de la Rochefoucauld dijo: la esperanza y el temor son inseparables. Y no hay temor sin esperanza, ni esperanza sin temor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo quiero ser un hombre y tomar mis propias decisiones, no importa que no tenga un testículo. Él es un niño todavía que no sabe nada de la vida y yo no le voy a entregar sus espermas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Estás bien sin tu máscara? Sí, sí estoy bien. ¿Te sientes bien sin Sí. ella? Sí. Muy bien. Christopher, ¿qué edad tienes? 17. 17 años. ¿Y ella quién es? Ella es mi mamá. Ok. ¿Y usted le dio permiso y autorización para que venga aquí hoy a hacer esta demanda? Pues sí. No, yo estoy... No, pero tienes que estar segura de lo que me estás diciendo. ¿Estás segura que le diste el permiso para estar aquí hoy y demandarte? Yo tomé el permiso solo. Yo quiero demandar a la mujer que más quiero en el mundo, que es mi mamá, porque ya quiero ser mayor de edad y quiero ser... quiero tener yo la autorización de poder hacer control de mis espermatozoides para poder tener un hijo con el amor de mi vida, Fernanda. ¿Tú quieres hacerte adulto para tener control de tu vida y de tus espermatozoides? ¿Quién tiene tus espermatozoides? Sí. Los tuve que donar porque déjame contarle mi vida. A ver. Yo tengo 17 años, soy atleta. Yo el año pasado he ganado muchos trofeos, medallas. En la escuela gané el mejor atleta de la escuela. ¿Qué tipo de deporte? Yo soy un futbolista y al atletismo. Corro la carrera de 400 metros. Empecé a correr en marzo y cuando empecé a correr mis carreras noté algo diferente en mi cuerpo. Uno de mis testículos empezó a crecer más grande que el otro y yo lo tocaba y me sentía y pues sentía duro. Pero yo creía que era normal porque era de la edad de crecimiento, la gente empieza a crecer. ¿Y no le hablaste a nadie? ¿No le dijiste? Yo le empecé a contar a mis amigos del problema y ellos, oh, qué chido, un testículo más grande y todos decían que, oh, yo quiero tenerlo así, y qué dicen las niñas y todo. Y yo, pues, entonces yo así muy contenta con que está más grande. Sí, tú pensabas que era algo bueno. Sí. Wow, me están creciendo. No, sí. Pues no le conté a mis padres, ni a un maestro, a nadie. Nomás hacía a mis amigos y ellos, pues qué chido, ¿verdad? Y empezó a crecer y empecé a correr más. Me gané muchas medallas de primer lugar
Y entonces así pasó, empezó a crecer más. Fue cuando empecé a sentir un dolor en la columna. Ahí fue donde le comenté a mis padres y me duele la espalda. Y, es un dolor que tienes por las carreras o por el fútbol, alguien te golpeó en la espalda. Pero le dijiste también que el testículo te estaba creciendo. Eso no les Solo dije. le dijiste que te dolía la espalda. No. Y esto es importante que escuchemos este testimonio porque estas cosas pasan así. Como que nos ponemos en negación de algo que está pasando mal y como que no queremos aceptar que hay algo diferente y que tenemos que hablarlo. Entonces solo le dices, me duele la espalda, y te dicen que son las carreras. Sí, me dijeron, sí, nomás son las carreras, o te golpearon en el fútbol, o no te estiraste, me decían. Y así seguí. Pasaron unos meses, como un mes, y me empezó a doler aquí. El vientre. El vientre. Ya terminé la escuela, el año escolar, empecé a trabajar con mi papá también, le ayudaba en la casa. Dejé de hacer poquito ejercicio por andar trabajando. Me empezó a doler más la columna, me dolía muy feo. Al tercer día ya no pude caminar. Me dolía tan fuerte la columna que ya no podía pararme. Me llevaron de emergencia al hospital. Le dije al doctor lo que pasaba, que me dolía a veces aquí. Me dijo, te voy a hacer un chequeo físico. Me dijo que yo tenía un testículo abnormal, que estaba 3 veces más grande de lo que debía que estar, de lo normal de los testículos. Me dijo que necesitaba un chequeo del testículo, de un ultrasonido y un ultrasonido de los pulmones. Yo pienso ahí que él tuvo una idea que lo que estaba pasando, pero no me habían dicho lo final. Y ahí estuvimos en la sala de urgencias, yo, mi mamá y mi papá y una de mis hermanas. Pues me sentaron, pasó 1 hora, me sentaron y me dijo el doctor, a nadie le gusta escuchar esta noticia, pero tienes cáncer testicular. Todavía no sabemos todo lo que va a pasar, y se metieron y empezaron a analizar más las cosas. Me dijeron que me iban a mandar a un oncólogo a que me hiciera mi operación, que me dijera lo que iba a pasar. El oncólogo me dijo que al siguiente día fuimos, me dijo que no me podía hacer la operación. ¿Por qué? Porque no tenía buena aseguranza, porque no soy nacido aquí. Me dijo que él no podía hacerlo, que iba a costar demasiado dinero, que me esperara otra semana porque me había esperado 6 meses, pasaron. Me dijo, espérate otra semana, no te va a pasar nada, de todos modos. Ya fuimos al hospital Chalk y me dijeron, no, eso está mal, estás mal. Necesitas una operación inmediatamente, el cáncer va a avanzar. ¿Cuándo te extraen el esperma? Porque tú me estás hablando de que tú quieres tu esperma. Eso ya pasó, me dijeron que iban a hacer cirugía, entonces me dijeron que si quería donar para ver si mis espermas estaban vivos todavía por el testículo de tan muerto que estaba. Les dije que sí, acepté y doné espermas. Ok. Me empezaron a dar quimioterapia, me dijeron que podían morir mis espermas o no, entonces las que tengo ahorita guardadas son las que yo quiero para que pueda casarme y tener una familia, porque no sé si el día de mañana me pueda morir o seguir andando. Ok, déjame hacer un corto receso, Christopher. Cuando regresemos, yo quiero saber por qué tu mamá tiene el esperma y por qué quiere hacer ella con eso. Además, quiero saber si te operaron. Quiero saber si el cáncer se regó a otros lugares o lo tienes nada más concentrado en el testículo. Y quiero saber qué planes tienes para tu futuro. ¿Qué quieres hacer con el tiempo que nos quede a todos? Porque a todos nos queda un tiempo. Tú te ves en una amenaza de una enfermedad que es seria. Pero todos los que estamos aquí tenemos un tiempo contado. Regresamos después de este corto receso. Yo les estoy proponiendo que yo me pueda inseminar, yo me pueda poner un semen de él. Para arreglar un problema está creando un Otro problema mayor. más estresante. Que su esposa quiera inseminarse con el semen de su hijo, ¿les parece qué cosa? ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.